muchísimo. Y entonces tenemos un elefante blanco, ¿no es cierto? Y eso hay que ver, muchachos. Ustedes van a ser los futuros gobernantes. Ustedes van a ser los futuros presidentes de la República. Una vez que tienes el CISPLAN, entonces vas aterrizando ya en el sistema de inversión pública. Este sistema de inversión pública ya asigna ya presupuestos. Es el presupuesto general de la nación, que se trata en el Parlamento y es aprobado mediante una ley, ¿no es cierto? Se vuelca entonces al SNIP. ¿No es cierto? Y el SNIP es el Sistema Nacional de Inversión Pública. Nada que no esté en el SNIP tiene financiamiento. ¿No es cierto? Tienes que estar con tu proyectito bien guardadito y bien puesto en el SNIP. Bien, señores. Vamos aterrizando un poco más. Nosotros en nuestro ordenamiento ya propio para la ingeniería sanitaria, en este caso tenemos el diseño de sistemas, la norma NB 688. Toda la norma NB 688 más todos sus reglamentos están ya en su Classroom. La norma tiene varios capítulos. Tiene un capítulo cuyas referencias hacen, fíjense, a las normas American Water Works Association, American Steel Testing for Testing Materials, las normas International Standard Organization, las normas AASHTO, que son, creo, para carreteras. Entonces, tenemos varias referencias a las normas, tenemos un marco conceptual, qué son los sistemas, qué son los estudios básicos de diseño. Nosotros vamos a ir viendo a través de esto. Todo esto vamos a ver, cómo son los sistemas convencionales, no convencionales, los estudios básicos de diseño. Entonces vamos a tener los componentes de un sistema de alcantarillado sanitario. Todas esas cosas las vamos a ver, muchachos, en el transcurso de nuestras cosas. Vamos a ver los criterios de diseño. Y estos criterios de diseño, tal cual están viendo ustedes acá, establecen los parámetros básicos bajo los cuales tú vas a controlar el proyecto que hayas de desarrollar. Entonces, cuando estés desarrollando tu proyecto, yo voy a ver qué ecuaciones has empleado, si has empleado la Manning, sección parcialmente. Entonces, estas cosas voy a ver cuál es la pendiente mínima, la velocidad crítica, el control de demás. Todas estas cosas voy a ver si tú has cumplido. Entonces, el reglamento te da un montón de opciones para poder que tú elijas, para que tú en tu proyecto pongas cuáles van a ser los criterios básicos del diseño, bajo los cuales el que va a ver el diseño va a controlar si él mismo ha cumplido o no ha cumplido con esto. Vas a tener las disposiciones constructivas. Estas disposiciones constructivas ya vienen a ser parte de las especificaciones técnicas. Vas a ver cuáles son los ¿Qué son interceptores? ¿Qué son emisarios? ¿Cuál es su objeto? ¿Cómo vas a diseñar interceptores y emisarios? La determinación de caudales, el dimensionamiento. Todo esto tiene que ver con esto nada más, con interceptores y emisarios. O sea que cuando estás haciendo alcantarillados muy grandes, normalmente ya hacemos a través de la ecuación de continuidad. Ya no hacemos con Manning. Ya hacemos otra cosa, ya son las grandes cosas que van a llevar a la planta de tratamiento. Un emisario es entre la última cámara que recibe las aguas de los colectores y lleva directamente estas aguas a la planta de tratamiento. Después vamos a ver los sistemas de alcantarillado pluvial. Es bien complicado lo que dice la norma y el reglamento acerca del alcantarillado pluvial. Es más, han decidido entonces que como es tan ambiguo este reglamento, han decidido que van a hacer otro reglamento y actualmente está, creo, en invitación. Es la GTZ, la GIZ, la que está invitando. Pero yo ya he hecho el sistema de aguas residuales para reuso y es un lío. Increíble. Hay cada ingeniero baboso,
¿no es cierto?, que se cree Dios, que no sabe de lo que habla, ¿no es cierto?, y que se mete a opinar como si fuera un doctor de la Universidad de Salamanca. Entonces ya me cansé. Dije, no, que hagan lo que quieran estos. Para empezar, la gente que egresa en La Paz se cree que son mejores ingenieros que los que egresan en Cochabamba, por favor. Hasta que tengo que decirles, oye, yo también he egresado en La Paz. Cuando les digo eso, que se calman, ¿no es cierto? Entonces, es increíble eso. Ya no quiero saber nada de hacer el reglamento ni el no reglamento, así que no lo voy a hacer. Sistemas de alcantarillado combinado están prohibidos en Bolivia por el tema de las plantas de tratamiento. Las plantas de tratamiento no aguantan, ya les he dicho, una crecida en el caudal ni una crecida en la carga orgánica. Tienes las estructuras complementarias, ¿no es cierto?, de los sistemas de alcantarillado, cunetas, sumideros, cámaras de inspección. Todas estas cosas vamos a ver, cunetas, sumideros. Las cámaras de inspección son comunes a las cámaras de inspección que tenemos en alcantarillado sanitario y en aguas pluviales. Vamos a ver lo que son cámaras de caída, transiciones rápidas, todas estas cosas las vemos, ¿no es cierto? Ya no vemos canalización de cauces porque tenemos una otra materia que se llama hidráulica de ríos. Y sifones invertidos, tienes que primero crucificarme para que yo te ponga un sifón invertido en un alcantarillado sanitario. El ingeniero Rocha está crucificado en la puerta del sifón invertido. ¿Ya? Conozco cómo funcionan los sifones invertidos y no funcionan, a menos que sean que controles el caudal. Por ejemplo, hay un sifón invertido para cruzar el río Rocha, en más o menos donde está Ushpa. Ahí hay un sifón. Pero claro, es del agua de riego, es agua controlada. Tú largas un determinado caudal de la presa, controlas con las compuertas y ese caudal es el que va a pasar por el sifón. Es un caudal controlado. En un alcantarillado sanitario no hay tal caudal controlado, por favor. Tendríamos que ponernos de acuerdo los 500,000, 700,000 habitantes de Cochabamba para decir, a ver, vamos a alargar el baño, te toca, después pito, te toca, otro pito, te toca, y tener un caudal uniforme. No hay eso, muchachos. Y entonces la practicabilidad, la praxis de tener sifones invertidos es totalmente negativa en alcantarillados sanitarios. No lo hago, no lo voy a hacer. Y ya estoy viejo y ya he pasado 35 años de mi vida esquivando sifones invertidos. Aliviaderos. Los aliviaderos son típicos de los alcantarillados pluviales. Son estructuras especiales los aliviaderos. No vemos en Sanitaria 2 aliviaderos. Yo veo aliviaderos en plantas de tratamiento, ¿ya? Pero es otra materia esa. Las estaciones de bombeo, sí vemos. Vamos a ver estaciones de bombeo, vamos a estudiar las estaciones de bombeo. Vamos a ver los tipos de estaciones, todo esto vamos a ver cómo se hace una estación de bombeo, ¿cierto? Operación, mantenimiento y control no hacemos, nosotros no es parte del curso, es parte de lo que el consultor debe darle a la entidad, ¿no es cierto?, cuando está dejando ya el proyecto construido. Y finalmente los requerimientos estructurales para tuberías. Vamos a ver tuberías. Tuberías en zanja positiva, en zanja negativa, tuberías de fierro dúctil, de acero, de lo que sea. Vamos a ver todas estas cosas. Y son entonces 9 capítulos que tiene la normativa. Antes teníamos, hasta antes de mayo de 2015, teníamos lo que se llamaban los estudios TESA, técnico, económico, social y ambiental. Eso quería decir TESA.
Con la resolución ministerial 115 de 12 de mayo de 2015, muere el TESA y se da origen a una preinversión que ahora se llama EDTP, Estudio de Diseño Técnico de Preinversión. Es un solo estudio, es único el estudio. Establece la viabilidad técnica, económica, financiera, legal, social, institucional, medioambiental, de gestión de riesgos y adaptación al cambio climático. Mucho tenemos de lo que se llama adaptación al cambio climático y no tenemos la idea de qué son los conceptos de cambio climático. En la universidad tenemos un súper experto en cambio climático, que es el ingeniero Roberto Méndez, es consultor internacional en cambio climático. A él lo van llevando al Ecuador, a montones de lugares, cuando se tiene que ver cambio climático, cuando se tiene que ver la gestión del agua. Entonces, el ingeniero Roberto Méndez es un ingeniero de categoría internacional, ¿no es cierto? Y pocos como él. Otro de categoría internacional es el ingeniero, el doctor Gabriel Rodríguez. Poco a poco tenemos gente que va entrando en el ámbito internacional. Mi persona, yo he hecho proyectos en Costa Rica, en Nicaragua, también en Bangladesh. Entonces, somos pocos los que tenemos el rango internacional. De ellos, el que más experiencia tiene es el doctor Gabriel Rodríguez, ¿no es cierto? Y el segundo en experiencia es el ingeniero Roberto Méndez, a no dudarlo, ¿no es cierto? Y después estamos los demás, pero un escalón después quizás, ¿no es cierto?, en experiencia internacional, a pesar de que, como les decía, ¿no?, yo soy consultor en este momento, soy consultor de INIPSA, pero consultor de la parte española, soy español para INIPSA, ¿no es cierto? Y en Riberalta he sido consultor italiano, es decir, represento a la parte italiana. A mí me pagan diferente que en la estación Batallas, en la estación de tratamiento Batallas, es una sociedad con mis amigos gandarillas. Los gandarillas tienen su presupuesto aparte, no pagan ellos. Y NIPSA España tiene su presupuesto aparte. A mí me pagan desde España como consultor español, ¿no es cierto? Entonces, como les digo, son pocos los que tienen esta característica de tener experiencia, digamos, en la parte internacional. Para tener un EDTP, primero tienes que tener las condiciones previas del estudio de diseño de técnico de preinversión del EDTP. Entonces tienes el ITCP, todo es por abreviaciones, ¿no? El ITCP es el Informe Técnico de Condiciones Previas, ¿no es cierto? Ese informe técnico de condiciones previas, ¿no es cierto?, es el que elabora la entidad. A ver, vamos a ver, si me dan un segundito, voy a ver si tengo algún ITCP. Debo tener en un proyecto que tengo, a ver, tengo un proyecto con la CAF, del cual el jefe del proyecto es el doctor Gabriel Rodríguez. Yo soy el encargado de las plantas de tratamiento, estoy contratado por CAF. A ver, un segundo, vamos a ver este proyecto CAF. Se llama Choñacotre, este es el que se llama. Aquí está el ITCP. Este es el ITCP presentado por EPSAS, ¿no es cierto?, que es el Informe Técnico de Condiciones Previas del Sistema de Agua Potable de Choñacotre. Entonces justifica, hace toda la prioridad, idea de proyecto, objetivos, todas estas cosas hacen, localización, todas estas cosas se hace al interior de este estudio. Este estudio entonces lo hace la entidad que quiere hacer un proyecto. Y lo hace obviamente respaldando sus acciones en un plan maestro.
en este caso el Plan Maestro Metropolitano de Agua Potable y Saneamiento de La Paz. Nosotros tenemos nuestro propio plan maestro. Tenemos un plan maestro para Cochabamba. Como les decía, hace menos de un mes se ha presentado el plan maestro para Potosí, en el cual yo he tenido también alguna participación en eso. ¿No es cierto? Entonces, hay acciones derivadas que hacen al plan maestro. Entonces, miren, hacen toda esta cuestión, ¿no es cierto? Para finalmente metas del proyecto de agua potable, nivel central, quienes hacen. Esto es poco más o menos esta planillita. La priorización es un nuevo sistema de estas cosas. Entonces, estas cosas ya vienen preestablecidas en el estudio de ITCP, tal cual lo quiere el ministerio. Te dan esta planilla. Tú nada más tienes que venir y arreglar la planilla al entorno de tu capacidad. Entonces, todo esta es La Paz, ¿no es cierto? Y toda esta parte de la zona sur, Mecapaca y demás cuestiones, es lo que se intenta hacer con el proyecto Chorroñacota. Todo esto, Ovejuyo, Chorroñacota, Uño, esas cosas son de La Paz, ¿no es cierto? Y en eso estamos ahora metidos varios ingenieros, entre ellos mi persona, pero esta vez trabajando con CAF. Bien, este es entonces un ITCP, ¿ya? Que lo hace la entidad. Puede ser tan complicado como el que has visto en este, porque el financiamiento internacional, el financiamiento es CAF. Entonces, los supervisores de ese estudio, que somos nosotros, exigimos más detalle para poner el dinero de CAF en un financiamiento. Entonces, CAF ya se ha cansado de tener malos proyectos o proyectos que no culminan con éxito porque les falta alguna cosa, ¿no es cierto? Y entonces ha contratado ingenieros, supervisores con experiencia para que a través de estos ingenieros, supervisores con experiencia, el proyecto sea lo más completo posible. Bien, dentro de este estudio, de esta resolución ministerial, la preinversión corresponde, en nuestro caso, al artículo 8. Y el artículo 8, de acuerdo a sus objetivos, ¿no es cierto?, dice por tipología, aquí estamos, ¿qué tipos de estudios pueden haber? Puede haber un EDTP para proyectos de desarrollo empresarial productivo, para proyectos de apoyo al desarrollo productivo, para proyectos de desarrollo social, para proyectos de fortalecimiento institucional y para proyectos de investigación y desarrollo técnico. Si supieran esto nuestras autoridades que están a la cabeza de empresas porque son políticos y no porque son capaces, entonces distinguirían entre estas dos cosas, qué es fortalecimiento institucional y qué es la inversión en proyectos de desarrollo. Son dos diferentes. Así lo establece el propio ministerio. Y entonces, aquí en el artículo 11 entramos nosotros. El estudio de diseño técnico de preinversión para proyectos de desarrollo social, ¿no es cierto?, permiten mejorar el capital humano en forma integral y sostenible mediante inversiones en infraestructura y equipamiento. Y si corresponde, capacitación tales como instalación de agua potable, aquí entramos, sistemas de alcantarillado, aquí también entramos, embovedado de ríos, suministro de energía, construcción y o refacción de centros hospitalarios, centros educativos, viviendas sociales, campos deportivos, centros culturales, y aquí hay un gran etcétera, para los proyectos que sean similares a los cuales estamos viendo aquí en el artículo 11. El propio reglamento,
y que está tiene un índice. Aquí está, me voy al artículo 11. Aquí está la tipología de proyectos. Y nos vamos al artículo 11 entonces. Y aquí estamos nosotros. Aquí vivimos. Aquí vivimos con el agua potable y aquí vivimos con el alcantarillado. ¿Y cuál es el contenido referencial del estudio? Deberá realizarse según el siguiente contenido referencial. Tu proyecto y el proyecto que me van a presentar al fin del curso, tienes que tener copy-paste de esto. Lo primero que haces entonces es generar el índice, y el índice ya lo tienes acá. Y no quiero que me cambien ni una sola palabrita. Dice de 1.1, ustedes también van a poner un subtítulo que dice 1.1 y dice determinación del área de influencia del proyecto y la población objetivo. Y el subtítulo tiene que decir exactamente lo mismo. No se olviden que la resolución ministerial es de cumplimiento obligatorio. Características físicas del área de influencia, condiciones socioeconómicas de los beneficiarios, situación ambiental y riesgos actuales, así como adaptación al cambio climático. Todo eso tiene que venir en su proyecto. Por eso les he dado la resolución ministerial para que ustedes ya puedan más o menos ver qué cosas tiene su proyecto, cuántos anexos tiene, qué cosa es. Todo eso tiene que ver con su proyecto. ¿De acuerdo, señores? Finalmente, para el día de hoy, vamos a tener esta presentación que es del cambio climático. Inge, creo que no tiene audio. ¿No tiene audio? Ahora sí. ¿Está con audio? Sí. El planeta Tierra es el lugar en el que vivimos. Desde sus comienzos, la sociedad humana ha ido evolucionando. Durante milenios, ha utilizado los recursos que le ofrecía el entorno. La Tierra era capaz de asumir los impactos que sobre ella hacíamos, manteniendo su equilibrio como ecosistema global. Sin embargo, desde hace unos 200 años, con la revolución industrial y el aumento de la población, comienzan las dificultades para el equilibrio del planeta. Nuestro modelo de vida se caracteriza por el despilfarro y excesivo consumo de energía procedente de combustibles fósiles, petróleo, carbón y gas natural. La influencia de los impactos que realizamos sobre el equilibrio global es comparable al que produjeron los grandes agentes geológicos o astronómicos y que llevaron a la extinción de los dinosaurios o a las glaciaciones. En la actualidad, el problema más importante al que se enfrenta la humanidad es el calentamiento global del planeta, producido por las emisiones de gases de efecto invernadero. La Luna no tiene atmósfera
que la proteja de las radiaciones solares ni del enfriamiento nocturno, lo que hace que localmente se midan variaciones de temperatura entre menos 170 grados y 120 grados sobre cero. La Tierra está protegida por la atmósfera, que es una delicada y compleja capa de gases que ha creado en los últimos 10.000 años un clima variable, pero lo suficientemente estable para permitir el desarrollo humano y de nuestra civilización. La atmósfera evita que la radiación solar llegue con toda su intensidad a la superficie terrestre. Su capa más superficial está compuesta por gases capaces de retener el calor que se acumula durante el día, impidiendo que se escape rápidamente al espacio. Así, se consigue que la temperatura media del planeta esté en torno a los 15 grados. Estos gases se llaman gases de efecto invernadero. Si no existieran, la temperatura media de la Tierra sería de 18 grados bajo cero. Sin embargo, su excesivo incremento, producido por el transporte, la industria y la generación de electricidad, hacen que el calor tenga más dificultad para salir al espacio y que aumente la temperatura del planeta. A este fenómeno se le llama calentamiento global y lleva a perturbaciones y cambios en el clima de todas las regiones. El cambio climático, cuyas primeras manifestaciones ya estamos viviendo, no es una cuestión del futuro, sino que es ya un problema presente. Ante esta situación, la comunidad científica concluye que el aumento de CO2 en la atmósfera está cambiando el clima de la Tierra. Esto provoca el aumento de la frecuencia de fenómenos climáticos extremos, como huracanes, inundaciones o sequías, el retroceso de glaciares, la subida del nivel del mar y el incremento de la erosión y la salinización de las zonas costeras. Todos estos fenómenos traerán como consecuencia importantes cambios en la agricultura, el turismo y los movimientos migratorios, además del aumento y propagación de enfermedades infecciosas. Ante estas consecuencias, y preocupados por la situación ambiental del planeta, en 1997 se elaboró el Protocolo de Kioto. Los países que lo ratifican se comprometen a reducir sus emisiones de gases de efecto invernadero. Después de muchas dificultades y sin las firmas de Estados Unidos y Australia, que son responsables del 36% de las emisiones, el 16 de febrero de 2005, el Protocolo de Kioto entró en vigor. Cada país firmante ha establecido estrategias para reducir sus emisiones. Andalucía es la primera comunidad autónoma que ha elaborado una estrategia ante el cambio climático, que plantea 3 líneas de trabajo: la mitigación, la adaptación y la comunicación. Pero según el Plan Nacional de Asignación, nuestros comportamientos son responsables del 60% de las emisiones de CO2 a la atmósfera. Por tanto, además de las medidas legales o tecnológicas que se tienen que tomar, es la hora de actuar individualmente y exigir a las administraciones que asuman su responsabilidad. Debemos ahorrar, consumiendo solo la electricidad que necesitamos. El 89% de la energía eléctrica que producimos se genera en centrales térmicas que obtienen la energía al quemar carbón, petróleo o gas natural y que emiten a la atmósfera gran cantidad de gases de efecto invernadero. Y la energía que menos contamina es la que no se utiliza. Al transporte corresponde el 28% de emisión de gases de efecto invernadero. La mayor parte de los desplazamientos en coche se realizan en distancias de menos de 2 kilómetros, que podríamos realizar andando. Habitualmente, cada coche está ocupado por una sola persona y cada vez compramos vehículos de más potencia y mayor consumo.
viajamos más y utilizamos medios de transporte más contaminantes. Ante esto, y para disminuir la emisión de gases de efecto invernadero, podemos tomar medidas como compartir coche para ir al trabajo, caminar, ir al colegio andando, usar el transporte público, utilizar la bicicleta, conducir mejor y a menos velocidad, o comprar coches de menos potencia y más adecuados a lo que necesitamos. Además de ahorrar electricidad y gastar menos gasolina, también podemos ser buenos consumidores, comprar productos elaborados cerca de donde vivimos, elegir electrodomésticos de clase A, poner bombillas de bajo consumo, comprar productos con un mínimo envase, utilizar los productos hasta que realmente han agotado su vida útil, ahorrar al comprar y reciclar. Plantar árboles para que absorban CO2 atmosférico o poner placas solares para obtener energía limpia son también acciones beneficiosas. Tenemos que predicar con el ejemplo y además dar a conocer el problema del calentamiento global a otras personas para que sean más cuidadosas a la hora de gastar energía. No podemos olvidar que nuestra generación está ante el reto de salvar el clima, pues ahora sabemos que lo estamos modificando y que el futuro de nuestra civilización depende más que nunca de nuestros actos. Bien, eso es un poquito del cambio climático que a nosotros nos afecta, obviamente que nos afecta. Un poquitito les voy a hacer ver de otro, esto, miren. Aquí, Años más, millones de personas en ahí está. Los efectos del calentamiento global dejaron de ser estadísticas para convertirse en realidad. En pocos años más, millones de personas en América Latina se quedarán sin agua. Lo que los científicos temían para un futuro cercano ya está sucediendo. Es el Limani. Estamos en las afueras de La Paz, en una de las represas que recibe agua de las lluvias y de los deshielos. Pero como podemos ver, en las montañas ya no hay hielo y en los últimos meses llovió muy poco, por lo que los niveles de agua en esta represa son preocupantes. Los científicos advierten a las autoridades sobre la gravedad de esta situación y les piden que tomen medidas urgentes. A partir de la era industrial, el incremento de las concentraciones de gases de efecto invernadero ha alcanzado récords históricos. Cuando la actividad humana ha lanzado tantos gases de efecto invernadero a la atmósfera, no podemos hablar de un fenómeno natural. Los glaciares subtropicales están muriendo. A pocos kilómetros de La Paz, el Chacaltaya es solo un recuerdo. De forma similar, como se está observando también en los otros glaciares que observan nuestros colegas, tanto en Perú, Ecuador y Bolivia, que son lo que nosotros llamamos los glaciares que se encuentran en la región tropical, observamos que ya gran parte de ellos están desapareciendo y muchos de ellos en realidad ya han desaparecido. Ahora nos estaría preocupando en términos de lo que es la disponibilidad de agua, de que por efecto de los cambios globales estarían produciendo en realidad modificaciones en el clima, principalmente incrementos de la temperatura y también modificaciones en la cantidad de lluvia. Entonces vamos a tener una disminución de las dos fuentes que estarían suministrando agua, tanto para lo que es generación de energía eléctrica y también el suministro de agua potable. Nosotros vemos la adaptación como la medida más importante a nivel de sistemas humanos, que no quiere decir quedarse pasivo y que nos adaptemos de por sí, sino tenemos que emprender formas de almacenar agua de lluvia, lo más que podamos, para reemplazar estos reservorios naturales que son los glaciares. Esa es una medida que puede ser la construcción de represas, pequeños reservorios de agua,
y conservar el agua subterránea a través de procesos de forestación y reforestación. El estudio que se hizo, ¿no?, para el glaciar de Tunicondoriri, que está próximo al glaciar Chacaltaya, forman parte de la misma cordillera, la cordillera real. El glaciar Tunicondoriri presenta un comportamiento de retroceso glaciar, está retrocediendo en ese periodo de año un promedio de 24 kilómetros cuadrados por año. ¿Se puede estimar en cuántos años más, por ejemplo, La Paz y el Alto ya no van a tener agua? La tendencia puede ser que haya un déficit de agua los siguientes 15 o 20 años. Se pueden tomar medidas de alguna manera para que el impacto no sea tan grande, pero hay que tomarlas ya. Las próximas guerras no van a ser por territorio, por ideología, van a ser por agua. La cuenta regresiva en la lucha contra el calentamiento global ya empezó. El interrogante es, ¿qué les espera a las generaciones futuras? Desde observadorglobal.com, Andrés Repeto para el Mundo Informe. Ahí está, muchachos. ¿No? Entonces ya ven qué es lo que se trata, qué es lo que nos espera. ¿No es cierto? No son muy alentador el futuro. Ustedes tienen que cambiar. El futuro no está escrito en piedra. Son ustedes los actores del futuro. Esos son ustedes los que tienen que hacer el cambio. Muy bien, señores. Hasta aquí nomás la clase de hoy. ¿Alguna pregunta? Ninguna. Bueno, entonces nos vamos a ver el día sábado, por favor. Hasta el sábado. Buenas noches, Inge, hasta el sábado. Buenas noches, ingeniero.